Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Esencia Femenina. Estoy aquí con mi colega y amiga Pamela, la doctora Barquero, que ella es especialista en metabolismo. Yo soy la doctora Michelle Wright Samuels y hoy vamos a hablar de un tema súper importante acerca de lo que es la anticoncepción en aquellas pacientes que son de muy alto riesgo. Pame, tenemos un nuevo patrocinador. Hoy está patrocinando la marca Slinda, que nos va a ayudar con este podcast tan importante para ustedes. Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Lo que es la anticoncepción en ese grupo de pacientes que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen colesterol alto, que tienen un problema con el metabolismo, porque históricamente se ha hablado de que las mujeres mayores de 35 años no deberían planificar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese grupo de pacientes que no pueden tomar ciertos tipos de pastillas para planificar y cómo evitamos un embarazo? Porque igual siguen siendo mujeres sexualmente activas, ¿verdad? Hola, bueno, sí, muchas gracias por seguir acompañándonos, un podcast más, un episodio más. Les agradecemos a todos por estar con nosotros y bueno, al nuevo patrocinador definitivamente. Hoy con un tema importantísimo del día a día que, ¿verdad? Que tanto a vos como a mí nos llegan. Es un tema complicado porque la gente está encasillada y tiene encasillado como los anticonceptivos a solo los anticonceptivos orales, ¿verdad? Y sabemos que la anticoncepción va más allá que eso, ¿verdad? No es solo la pastilla, ahora tenemos miles de anticonceptivos y cada vez, por dicha, tenemos más opciones para este tipo de pacientes. Son pacientes que en realidad hay que orientarlas, porque muchas veces, si nos ha pasado tanto a vos como a mí, y yo creo que es de día a día, que la gente va a la farmacia y dice quiero planificar, ¿verdad? Y yo creo que esa es la peor manera de hacerlo y sobre todo en estas pacientes, en esta población tan complicada. Pero bueno, primero, indistintamente de la población, hablemos de cuáles son los anticonceptivos que tenemos ahora, porque desde la parte natural hasta el de barrera como el preservativo, pero hay muchísimos más. Contanos más o menos cuáles son. Claro, y bien lo dices, ¿verdad? Después de cierta edad, que yo diría después de los 35 años, nosotras cambiamos. Sí. Metabólicamente cambiamos, a veces somos más sedentarias, ¿verdad? Y empiezan ciertas enfermedades. Por eso es que históricamente no puedes tomar cualquiera. O sea, yo no puedo ir a la farmacia a escoger, comprar el que se me antoje, ¿verdad? Porque yo tengo que valorar la presión, cómo está el azúcar, cómo están mis lípidos, cómo está el colesterol, ¿verdad? Tengo que ver qué grado de obesidad tengo y todo eso va a influir en el tipo anticonceptivo. Entonces, el anticonceptivo es uno para cada paciente y tiene que ser de forma individualizada. Eso es muy importante. Pero, ¿qué tipos hay? Yo puedo utilizar pastillas. Por ejemplo, el nuevo patrocinador que tenemos, la marca Slinda, es un anticonceptivo que lo podemos utilizar en todo grupo de mujeres por arriba de los 35 años que sea hipertensa. Por supuesto, tiene que ser valorado y asesorado por un médico. Porque no es una receta de cocina, ¿verdad? No es que a todas las hipertensas le vamos a dar este o a todas las obesas este. Eso es súper importante. Porque todo medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, yo no puedo utilizar el mismo anticonceptivo que utiliza otra paciente. Están los dispositivos como, por ejemplo, la T de plata, está la T de cobre, hay una T que tiene una hormona, ¿verdad?, que me puede ayudar a evitar lo que no quiero, un embarazo no deseado. Porque aunque yo tenga cierta edad, eso no evita que yo pueda quedar embarazada. Históricamente se ha pensado que después de cierta edad yo no puedo quedar embarazada, ¿verdad? Sí. Que yo ya no ovulo, lo cual no es cierto. No es cierto. Si usted es sexualmente activa, puede tener una sorpresa. Exacto. Si usted mantiene relaciones sexuales, igual puede quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, hay pastillas que yo puedo utilizar que no tienen el famoso estrógeno. El estrógeno en este grupo de pacientes que son de alto riesgo no deberían consumir. Pero ¿cuál es el dilema? Ok, yo soy sexualmente activa, pues mi médico me dice, no puedes tomar estrógeno, te dicen, no puedes planificar. Y ahí el mayor riesgo es que usted quede embarazada, ¿verdad? Entonces, si yo soy hipertensa, soy diabética, tengo el hígado graso, tengo colesterol alto, peso más de 100 kilos, yo no debería tomar cualquier anticonceptivo, pero ahí el riesgo es más un embarazo que sea un embarazo no deseado por todos los riesgos que puede implicar en este grupo de pacientes. Definitivamente, y es que el estrógeno se ha relacionado con un aumento del riesgo cardiovascular, que de todos modos, si ya sos hipertensa, tenés un riesgo alto. Si sos diabética, el riesgo es muy, muy alto. De hecho, uno cuando hace el screening y hace
cuál es el factor de riesgo para cada una de las pacientes, incluso las fumadoras, que es un grupo de pacientes que uno piensa, no, ya las mujeres no fuman. No, hay un grupo importante de fumadoras, hay un grupo importante que tiene migraña con ahora, hay un grupo importante que tiene riesgo trombótico. Entonces, todas estas pacientes, el estrógeno, sobre todo el estrógeno, tiene mayor riesgo cardiovascular, o sea, riesgo, y hablamos en palabras claras, de un infarto cerebral, un infarto al cerebro, ¿verdad? Trombosis. Entonces, estas pacientes hay que tenerlas muy en cuenta y saber cuál. Y como decimos, no es una receta de cocina, no todas son iguales. En el síndrome metabólico y en la obesidad hay diferentes componentes. Hay gente que tiene en el síndrome metabólico más problemas de colesterol o más hipertensa o más con resistencia a la insulina. Entonces, todas estas pacientes uno tiene que estudiarlas y lo primero es que tienen que estar estables de su enfermedad, ¿verdad? Porque nada hago yo dándole un anticonceptivo que puede tener un riesgo bajo, pero lo tiene porque, volvemos a lo mismo, no, ningún medicamento es que no tiene riesgo de nada, ¿verdad? Inclusive en las pacientes sin estas enfermedades. Pero entonces, primero estabilizar al paciente, que la paciente esté haciendo actividad física, que tenga una buena alimentación, que esté controlada de su hipertensión, de su diabetes, ¿verdad? Y ojalá evitar que fumen, ¿verdad? Todo esto. Y ya cuando tenemos esa paciente ya estable, ahora sí, como decís vos, el riesgo de un embarazo puede ser peor, el riesgo de preeclampsia y demás, entonces eso es importante. Y ahí lo que mencionas, Pamela, porque uno dice el estrógeno, ¿qué es el estrógeno, verdad? Nosotras producimos estrógenos, claro, ¿verdad? Es parte de nosotros. Es parte de nosotras porque el estrógeno ayuda a equilibrar la menstruación. O sea, el estrógeno, nosotros necesitamos dos hormonas, estrógeno, ¿verdad? Y necesitamos progesterona. Es decir, es una hormona que ya yo produzco. Pero en este grupo de pacientes, ¿verdad?, que son hipertensas, son obesas, ¿verdad? A mayor grado de la cintura, ¿verdad? Entre más volumen de la cintura, yo voy a producir un estrógeno de mala calidad. Exacto. Y este estrógeno de mala calidad es que es el que fomenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, ahí en este grupo de pacientes yo tengo que evitar un estrógeno de afuera, o sea, endógeno o el que yo estoy consumiendo, para reducir los riesgos que ya mi propio cuerpo, por cierto grado de obesidad, lo está produciendo. Así es. Bueno, y yo creo que es importante eso, ¿verdad? Yo creo que como un cierre final, yo creo que lo más importante es, uno, no vaya a la farmacia a buscar cualquier anticonceptivo. Dos, hay opciones para estas pacientes, porque antes, como decís vos, antes no había opciones. O sea, ahora hay muchas opciones, desde la té de plata, ¿verdad? Té de cobre, hay muchas opciones sin estrógenos o sin progesterona, pero también hay progesteronas que son buenas, que son muy parecidas a la de nosotros. Entonces, yo creo que lo más importante y el mensaje final es que hay opciones, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es saber que hay médicos que podemos orientar a esas pacientes. Eso es lo más importante, porque yo creo que el tema es ese, que aquí la gente, la mayoría de las mujeres busca como en las amigas, ¿verdad? Lo que hemos comentado en otros temas de los podcasts, que me aconseje la amiga que vos estás tomando, bueno, voy a usarlo yo, o mi mamá, o mi hermana, ¿verdad? Y eso no es así. Exacto, entonces siempre asesorarse con su médico. Bueno, el nuevo patrocinador que tenemos, la marca es Linda, ¿verdad? Es un anticonceptivo que es un progestágeno, es decir, que es más seguro por este grupo de pacientes. ¿Y por qué él es Linda? Igual, valórelo con su médico, es una buena opción, porque en él tiene un efecto que se ha visto que nos ayuda a reducir las tensiones arteriales, la presión arterial en aquella paciente hipertensa. No es un tratamiento para la hipertensión, no, jamás, pero nos va a ayudar a reducir, ¿verdad? Tiene un efecto también sobre lo que es el acné. Aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen ovario poliquístico, disminuye lo que es el acné. Entonces nos va a ayudar también a eso, ¿verdad? Y a aquellas pacientes que tienen dolores de cabeza, que ven lucecitas, les va a mejorar también. Sí, que esta migraña con agua. Exacto, entonces es una excelente opción para este grupo de pacientes porque no me va a alterar la presión, no me va a subir el índice de glicemia o los niveles de azúcar, por decirlo así. Y la parte del colesterol. Exacto, también. no me va a alterar lo que es el colesterol ni nada. Entonces es una opción segura para aquellas pacientes que tienen esta situación. Vamos a ir ahorita a un corte comercial, ¿verdad? Y vamos a tener otros patrocinadores que nos van a estar colaborando con este podcast. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, son infecciones que se transmiten principalmente a través de las relaciones sexuales. Existen diferentes tipos de enfermedades de transmisión sexual. Dentro de las más comunes tenemos
la gonorrea, el sífilis, la clamidia, que son producidas por bacterias. También tenemos el virus del papiloma humano, el virus del herpes simplex, el virus de la inmunodeficiencia humana, que causa lo que popularmente conocemos como SIDA. Y también tenemos la tricomoniasis, que es producida por un parásito. Las enfermedades de transmisión sexual pueden presentar diversos síntomas o también pueden pasar por desapercibidas y son detectadas cuando la persona tiene complicaciones o se diagnostica a su pareja. Los síntomas más comunes son llagas o protuberancias en los genitales, dolor o ardor al orinar, secreciones provenientes del pene, flujo vaginal inusual o con mal olor, sangrado vaginal, dolor durante las relaciones sexuales, entre otros. La presentación del producto del podcast del día de hoy es Slinda. Slinda es un anticonceptivo que no contiene estrógeno, ideal para aquellas pacientes que son hipertensas, diabéticas, aquellas fumadoras, aquellas pacientes con colesterol alto, aquellas pacientes que tienen riesgo de trombosis, y está completamente contraindicado el otro tipo de anticonceptivos. Es una molécula que tiene drosperinona, que esto nos va a ayudar a disminuir las cifras de la presión arterial, va a tener un efecto en disminuir lo que son el acné en aquellas pacientes que sufren de ovario poliquístico, va a disminuir lo que es el dolor de cabeza en aquellas pacientes que tienen dolor de cabeza con aura o que ven lucecitas, escuchan zumbidos. Es un producto ideal para este grupo de pacientes que no tienen opción de anticoncepción y quieren evitar un embarazo no deseado. Desarrollamos soluciones médico-estéticas de vanguardia, fruto de años de investigación y avaladas por resultados contrastados para los expertos en el cuidado de la piel más exigentes. Creemos que el tratamiento interdisciplinar ofrece un enfoque terapéutico sin límites, capaz de satisfacer cualquier necesidad cutánea. Porque somos científicos al servicio de la belleza, y ese es el elemento que nos hace únicos. Bueno, estamos de nuevo aquí con este tema tan interesante que es el qué escoger de método anticonceptivo en pacientes con alto riesgo cardiovascular, pacientes con diabetes, con hipertensión, fumadoras, con síndrome metabólico. En general, estas mujeres, metabólicamente complicadas, diríamos. Pero bueno, le estamos diciendo que tenemos muchas opciones, Michi. Ajá. Y es que eso es lo más importante, porque que no nos cerremos y no pensemos, ok, no tengo con qué planificar, entonces me la juego. O sea, yo creo que jugársela es peor, porque hablamos de que el embarazo en una persona que está descontrolada de su hipertensión o su diabetes o que es obesa tiene más riesgos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Si tenemos muchas opciones que tenemos, que hablamos como la T de cobre, la T de plata, tenemos ahora también otros dispositivos hormonales que no son la mejor opción. También tenemos anticonceptivos orales de solo progestágeno, que bueno, es importante decir, y vos me corregirás, no todas las progestinas son iguales, exacto, al igual que no todos los estrógenos son iguales. Entonces, sabemos que sí, que el estrógeno tiene más riesgo cardiovascular y que en estas pacientes que normalmente tienen mayor grasa visceral, pues tienen mayor probabilidad de producir un estrógeno que no es el que nosotros producimos normalmente y que no es como alterado, digo yo. Yo les explico que es como errático. Entonces, ¿qué opciones tenemos, verdad? Entonces, estas progestágenos, hay ahora opciones. Contanos un poco de eso. Exacto, porque ahí bien lo decías, Pame, o sea, lo que no hay que hacer es jugársela, sí, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, porque a veces uno en la consulta, las pacientes te dicen, no, doctora, yo no planifico con nada. Y yo, ¿cómo se cuida? No, es que ya yo no quedo embarazada. No. Si usted está sexualmente activa y usted menstrua, ¿verdad? Usted puede quedar embarazada en cualquier momento. La fertilidad va a disminuir con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea cero. Entonces yo tengo que planificar de alguna forma con el método que sea ideal para mí y con un método que tenga el método que tenga menos efectos secundarios y que sea acorde para las necesidades que usted tenga, porque es cierto, todo medicamento tiene efectos secundarios, pero lo ideal es utilizar un método ideal para usted, sí, ¿verdad? Y no quedarse pensando de que no me va a funcionar. A veces históricamente uno dice es que por el peso que tengo no me va a funcionar el anticonceptivo. Y hay un montón, ¿verdad? Está el progestágeno que decís, ¿verdad? Todos los medicamentos son diferentes, ¿de acuerdo? Y todos los medicamentos tienen un rango de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que usted quede embarazada con el método anticonceptivo que se elija por el médico
va a ser un menos de un 1%. Entonces son bastante seguros, pero yo los tengo que utilizar de forma adecuada, ¿verdad? Sí. Hay pacientes que yo no sé si has escuchado, que se van a la playa y se les olvida el anticonceptivo. Sí, eso es lo peor que uno puede hacer, porque si yo suspendo lo anticonceptivo de forma aislada, el cuerpo de nosotros está diseñado para ovular mes a mes y está diseñado para que quedemos embarazadas mes a mes. Entonces, si yo suspendo el medicamento, ¿verdad?, tengo el mismo riesgo de quedar embarazada. Y el anticonceptivo no queda con memoria. En el momento que yo lo suspendo, le aumenta el riesgo. La única posibilidad que usted no pueda quedar embarazada es que ya usted entre en menopausia o que ya la menstruación se vaya por un año entero, ¿verdad? Eso es importante, un año, porque a veces dicen, no, tengo 6 meses y se la juegan. Exactamente. Y no es así, o sea, yo creo que eso es importante. Y yo siempre les digo, usted se imagina embarazada a los 46 años, 47 años. No, doctora, Dios guarde, claro, entonces no se la juegue, ¿verdad? Haga una de dos, o no tiene relaciones o busquemos un método, ¿verdad? Que es tan importante. Y en estas pacientes, como decís vos, yo creo que tienen la percepción de que porque tengo esta enfermedad o esta otra enfermedad o que soy obesa, no voy a quedar embarazada. Sí, definitivamente hay asociación de infertilidad en pacientes obesas y en otro tipo de pacientes con síndrome ovario poliquístico que hemos hablado en otros podcasts, pero no podemos jugárnosla. Es que el riesgo de que usted esté con un embarazo y tiene diabetes o hipertensión, pues es un embarazo de alto riesgo. Y si además tiene más de 40 años, vamos sumando riesgos. Y eso no es lo que queremos. Exactamente. Sí, porque bien lo decías, en este grupo de pacientes, por ejemplo, si igual, ¿qué pasa? Ni modo. Si usted queda embarazada a la edad que usted no quiere, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Para la persona que quiera. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, porque el embarazo no es un problema, ¿verdad? Sí, el problema es las condiciones a las cuales yo me puedo someter. Claro. Aumenta el riesgo de parto prematuro, o sea, el bebé va a nacer antes de tiempo. Se me puede subir la presión en el embarazo, que se llama preeclampsia. Tengo más riesgo de diabetes en el embarazo. Sí, claro. Y entre otros riesgos, otro tipo de complicación, que si bien es cierto, este podcast no estamos hablando de embarazos, ¿verdad? Pero son de condiciones que pueden suceder. Claro. Hay mayor riesgo de pérdidas o abortos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, son ciertas condiciones que si yo no quiero un embarazo a cierta edad, yo tengo que tener la capacidad de poder elegir un método que vaya de acuerdo conmigo y que yo sea asesorada por un especialista. Eso sería siempre lo ideal, ¿verdad? No vayamos a la farmacia porque la vecina se toma cierta pastilla, va a ser segura para mí. Toda pastilla, y no me canso de decirlo, tiene sus efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, aunque con estos medicamentos que usamos en este tipo de pacientes, el riesgo de trombosis, que es que un trombo se vaya al pulmón o al cerebro, un coágulo, ¿verdad?, tienen menos riesgo, pero no están exentos de riesgo. Entonces, hay que escoger un buen método para ellos. Inclusive, hay algunas pacientes que el riesgo es tan elevado que solamente me quedan dos opciones, o el preservativo, sí, exactamente, ¿verdad?, o la T de cobre o la T de plata, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ir con su médico y ojalá sea valorada por dos personas, que sea el ginecólogo y un especialista en metabolismo para definir cuál es el mejor método para planificar que usted tiene. Así es. Y entonces, bueno, en conclusión, yo creo que es eso, Michi. En conclusión es, vaya donde su médico. Si usted sabe que tiene esta condición, vaya donde su médico. Primero, que se estabilice metabólicamente y tomar la decisión cuál es el mejor método para usted. Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, para nosotros es fundamental que ustedes en este podcast reciban esa información, ¿verdad? Porque a veces es todo como muy en el aire, les da pena preguntar o después salen de la consulta y dicen, uy, no pregunté esto y esto. Entonces yo creo que es lo más importante. Agradecemos como siempre su sintonía, síganos en las redes sociales, pónganle la campanita para que les dé pues esa opción de que cuando subamos un episodio les avise. Gracias a los patrocinadores, gracias a Echandi y al Laboratorio Echandi y a Eslinda definitivamente por el patrocinio de este podcast y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.